Somos al sociólogo Mario Hunda. Él es académico de la Universidad Central del Ecuador, profesor investigador. Sociólogo Hunda, es un placer tenerle nuevamente con nosotros. Quisiéramos conocer su opinión sobre lo que se viene. Empezarán a sentirse las medidas económicas del gobierno el próximo mes. Se ha dicho, se ha argumentado con respecto a la decisión que se tomó en la Asamblea, que aún no concluye en su trámite, que los segmentos pobres de la población no consumen productos o servicios gravados del IVA y que esto afectará más a los segmentos socioeconómicos más altos. ¿Cómo ve usted la situación, lo que se viene? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en términos de política económica, estamos en un proceso que ha iniciado el gobierno actual de incrementos de precios. Esto se da, por un lado, a través de la modificación del IVA. Entre paréntesis, vamos a decir que si bien ciertos productos de primera necesidad, los alimentos sobre todo, y la educación y la salud, no están incluidos en el incremento del IVA, sí lo están otros productos de consumo también cotidiano para los sectores populares, como la ropa y los zapatos. Y el acceso al Internet, porque el acceso al Internet, la telefonía celular, etcétera, se ha convertido en una herramienta de comunicación, una herramienta de intercomunicación bastante extendida, a la cual han tenido acceso no únicamente los sectores de ingresos altos y medios, sino también los sectores populares. De manera que el incremento al IVA también va a golpear a sectores populares, aparte de una cierta tendencia de contagio que suele producirse en la economía, y es que al incremento de los precios de algunos bienes le van siguiendo sucesivamente incrementos de precios de otros bienes. Y en la medida en que no hay instalada un mecanismo, una manera de control de precios, entonces esto queda abierto, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, el gobierno también ha anunciado un incremento de los precios de los combustibles con el término de focalización de los subsidios, algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo y que también ameritaría, por decirlo así, una transparentación mucho más clara de qué mismos son los subsidios, cuáles mismos son los subsidios de los que se habla. Recordemos que en ocasiones anteriores, sobre todo con el último incremento que se dio, se decía que prácticamente ya no quedan subsidios a los combustibles, que el subsidio fuerte que queda es el subsidio al diésel. Entonces, entre todas estas cosas, parece ser que lo que se viene es un proceso de incrementos de precios que va a afectar al conjunto de la población finalmente, ¿no? O sea, si es que hay un incremento... Permítame Sí. aportar con algo de información sobre la visión del gobierno con respecto a los combustibles. Primero, mencionemos que desde el gremio de los expendedores de combustible a nivel nacional ven difícil que en la práctica el gobierno pueda encontrar la fórmula para la focalización del subsidio, pues son muy críticos en cuanto a los mecanismos que está pensando utilizar. Incluso hablaron el día de ayer sobre un proyecto piloto, pero estiman que en no menos de un año recién podrían ponerlo en práctica, es decir, más allá del periodo de gobierno, de este primer gobierno por lo menos de Noboa. El gobierno, por su parte, señala que se hará la focalización del subsidio y que podría dejar ahorros de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares. Esa es la estimación, pero por el momento están destinando una cifra como subsidio de unos 3.100 millones de dólares por los combustibles en el presupuesto del 2024.
Sí, efectivamente esas son las cifras que maneja el gobierno. Sin embargo, como le digo, sería bueno abrir un espacio de reflexión y discusión colectiva. Ya en años anteriores, cuando se empezó a hablar de eliminar subsidios, recuerdo esto fue en la época del gobierno de Lenín Moreno, la Asociación de Trabajadores de la Energía y Petróleos hizo conocer su opinión con datos también, ¿no? con cifras, de que el subsidio, en caso de existir, es muchísimo menor que las cifras que manejaba el gobierno de entonces y que son más o menos las cifras que han seguido manejando los siguientes gobiernos, ¿no? El de Lasso y actualmente el de Noboa. Entonces hay en realidad una zona gris, por decirlo de alguna manera, en relación al tema del subsidio, que lo que esconde es básicamente el interés de incrementar los precios, de incrementar los precios de los combustibles. Y recordemos acá que tanto el incremento del IVA como el incremento de los precios de los combustibles y también reformas tributarias se encontraban entre las llamadas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que dejó firmadas Lenín Moreno y que ratificó de manera explícita Guillermo Lasso y que por lo que estamos viendo también está ratificando, si bien sin decirlo, pero sí en la práctica, el gobierno actual de Daniel Noboa. Ahí cabe indicar otros impuestos que también han sido ya aprobados más allá del IVA. Uno de ellos se lo hizo en el marco de la Ley de Eficiencia Energética, un impuesto del 1% al valor de los vehículos, impuesto que quedó en el plano discrecional, que tendrá que aplicarse o no a través del reglamento que se genere desde el Ministerio de Energía, pero que podría ser un valor muy significativo. Por cada $10,000 tendría que pagar, de valor del vehículo, tendría que pagarse $100 que se incrementaría o se lo pagaría conjuntamente con la matriculación del vehículo. Y también está el ISD, que se ha dejado abierta la posibilidad de que el gobierno lo retorne al 5%. Todo esto va a incidir en la economía de todos los ecuatorianos. Sí, efectivamente, y aquí es necesario llamar la atención al hecho de que hace poco tiempo el gobierno de Noboa tomó la resolución de perdonar los intereses y las multas a los atrasos y deudas a los deudores del SRI, por ejemplo, ¿no? Y por los propios datos oficiales que salieron a la luz en esa época, se trata de un pequeño puñado de grandes empresas que son aquellas que continúan debiéndole al Servicio de Rentas Internas. Entonces, mientras se perdona deudas a grandes empresas y a grandes empresarios, se extienden, en cambio, el cobro de impuestos que resultan más generalizables sobre el conjunto de la población, con los señalamientos que ya hemos hecho en relación con el IVA, etcétera. Ahora, como usted y todos los ecuatorianos conocemos, estamos en el marco de este conflicto armado interno y hablábamos con otro invitada en esta mañana sobre la percepción que se tiene del gobierno con el reporte de varias encuestas o encuestadoras de que el presidente tendría aceptación del orden del 70%, incluso más alta, y una excelente percepción del gobierno, pero efectivamente queda la inquietud de cómo reaccionará la población al momento en que se le toca su bolsillo, que es algo inminente, empezará seguramente en el mes de abril. ¿Cómo ve usted esta situación, teniendo en mente y en el horizonte una consulta popular que se realizará a mediados del próximo mes y elecciones que se darán dentro de un año? Sí, porque como usted bien señala, todos estos andares del gobierno ecuatoriano deben ser analizados en función de los procesos electorales en ciernes. Incluso el proceso de la consulta popular debe ser analizado en función de las elecciones presidenciales
que se realizarán ya dentro de muy poquito tiempo, porque Noboa, ya durante su campaña y en ocasión de su viaje a los Estados Unidos, anunció su intención, que ha sido reafirmada luego, de presentarse a la reelección en las elecciones presidenciales que se vienen. De esta manera yo creo que el ejercicio de gobierno de Noboa es un ejercicio que tiende a buscar las condiciones que resulten ser las más ventajosas para su propuesta de reelección. La guerra interna, que ha sido, yo diría, fácilmente aceptada por la mayoría de actores políticos, de los grandes medios de comunicación y también por la mayoría de la población, es un mecanismo que sirvió, como se ha visto, para mejorar la percepción que la población tiene del gobierno. Es decir, la idea esta de que frente al avance de la violencia delincuencial y sobre todo la delincuencia del narcotráfico, que es la que, digamos, más afectaciones había traído en este periodo inmediato, la idea de que se lo puede enfrentar esto a través de mecanismos de guerra es una idea enormemente extendida y es una idea que ya había sido aceptada previamente por buena parte de la población de una manera, yo diría, desesperada, ¿no? Porque la experiencia de países como Colombia y sobre todo México, que lanzaron esta guerra contra el narcotráfico, no es realmente buena, ¿no? Los efectos pueden ser, en algunos casos, en el caso de México terminó siendo así, incluso peores que antes de decretarse ese estado de guerra. Porque lo que ocurre es que el tema del narcotráfico no puede enfrentarse exclusivamente de una manera militar y policial. Hay una parte que sí, y digamos, algunos efectos de eso se están viendo, pero hay otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con el carácter transnacional del negocio de las drogas, en donde no alcanza la acción militar en un país, en donde se requiere la acción concertada de distintos países con políticas diversas y no únicamente la política militar. Y por otro lado, en términos sociales internos, el hecho de que muchísimas personas, sobre todo jóvenes, incluso adolescentes, se hayan enrolado en el narcotráfico, tiene que ver con problemas sociales de carácter estructural, ¿no? Que es el tema de la falta de perspectivas inmediatas y futuras para gran cantidad de jóvenes, tanto en el aspecto educativo cuanto en el aspecto laboral. Entonces, mientras no se solucionen estos problemas, obviamente va a haber un contingente alto de población que va a estar al borde de ser reclutada por las bandas de narcotráfico. Fernando Carrión, un estudioso, un investigador que ha trabajado mucho con este tema, calcula en alrededor de 50.000 personas las que están enmarcadas dentro de las redes de las 22 estas grandes bandas o mafias que el gobierno ha identificado. Y eso sin contar la cantidad de otras personas, jóvenes, adolescentes, enrolados no a las grandes mafias, sino simplemente a los grupos delincuenciales comunes. Mientras no se resuelvan problemas de orden social, yo insisto, fundamentalmente el trabajo y la educación, y cuando hablo del trabajo estoy hablando tanto del trabajo asalariado como de las posibilidades de desarrollo de los pequeños negocios, de las economías populares, lo que se suele llamar la economía informal, va a ser muy difícil que el problema de fondo pueda ser solucionado. Al fijarse exclusivamente en la parte militar,
se causa efectivamente un golpe de efecto que favorece la imagen del gobierno y del presidente candidato, pero que no necesariamente va a redundar en una solución del problema. En la parte ya final, sociólogo Hunda, quisiera ampliar un poquito la visión, ya incluso en el tema geopolítico de cómo está el gobierno de Noboa. Las lecturas internas en Ecuador dejaron esa imagen de que los jóvenes son quienes esencialmente votaron por Noboa. Luego se dio un proceso en el cual entró el correísmo, anticorreísmo, y Noboa fue ratificado como presidente de Ecuador y se perfila, si las encuestas siguieran como hasta ahora, un posible segundo gobierno. ¿Cómo ve usted en esa visión un tanto más global la posición del gobierno de Noboa, que no deja de ser un referente de la derecha en Latinoamérica? Analistas lo ponen con frecuencia en la misma canasta con Milei de Argentina o Bukele en El Salvador. Mientras el tema de la geopolítica está realmente candente con la posición de Rusia, China, Estados Unidos, se incrementan a nivel global los temores de una catalización y un crecimiento de gravísimos conflictos bélicos que se están dando en distintas zonas del mundo. Sí, bueno, son dos grandes temas lo que usted me plantea ahorita y voy a tratar de enfocar muy brevemente ambos. El primero en relación con los jóvenes y las posibilidades electorales del gobierno, y el segundo en relación con la política internacional y este impasse surgido con Rusia. En relación con el primero, las encuestas parecían indicar efectivamente que fueron los jóvenes quienes en su mayoría le permitieron a Noboa llegar a la presidencia. Parece ser, porque lamentablemente no hay posibilidad de datos exactos. Podemos dividir votantes hombres y votantes mujeres, pero no podemos dividir votantes por edades. Eso solamente se puede hacer a partir de encuestas, con las limitaciones que tienen las encuestas, que han tenido las encuestas y siguen teniendo las encuestas en nuestro país. Entonces parece ser que efectivamente para la primera vuelta electoral el alto contingente de votación juvenil le permitió a Noboa llegar a ese 20 y pico % con el cual pasa a la segunda vuelta. No sabemos luego qué habrá pasado con contingentes de jóvenes ya en la segunda vuelta electoral, en donde pues la situación fue distinta, sobre todo, como usted claramente menciona, el hecho de que el país no logre salir de esta falsa dicotomía y perniciosa dicotomía entre correísmo y anticorreísmo. Ahora, en efecto, sí es que la realidad refleja lo que las encuestas dicen. Es muy probable que Noboa se encuentre en muy buenas posibilidades para la reelección. Y yo creo que efectivamente su política contra la violencia y la consulta popular fundamentalmente son políticas que buscan mejorar esas posibilidades, ¿no? O sea, deben ser entendidos también dentro de la campaña electoral y no únicamente desde una perspectiva de hacer frente a una situación concreta, que también lo es, dicho sea de paso. Esto en relación con la primera pregunta. En relación con la segunda pregunta, yo creo que el gobierno ha sido muy poco cuidadoso en relación con su postura internacional. Es evidente, y esto lo vimos desde antes de que Noboa asuma el gobierno, su intención de alinearse a las políticas norteamericanas. Esto ya era visible, e incluso pues en las visitas que él hizo antes y la manera de recibir a la señora Richardson, comandante en jefe del Comando Sur, etc. Entonces hay un alineamiento muy claro detrás de las políticas internacionales de los Estados Unidos. Sin embargo, aún en el caso de ese alineamiento que el gobierno tiene, el gobierno sí debería haber tenido, que no lo tuvo, un poco de una visión un poco más precavida frente a los efectos que pueden causar
determinadas acciones como aquella de donar equipo bélico ruso a los Estados Unidos. El Hay gobierno nos una, dijo... hay una debilidad en el gabinete del presidente de la República en la Cancillería. Bueno, yo creo que hay una debilidad en cuanto a una visión de política internacional. Pues yo no mencionaría si la ministra está o no capacitada. Yo creo que, digamos, se trata más bien de una concepción de la política internacional y de la manera que el gobierno tiene y el presidente tiene de mirarse en el contexto de las realidades geopolíticas a que usted hacía alusión hace un rato. Porque el discurso del gobierno, como nosotros recordamos, es que se trataba de chatarra. Y esto lo repitió varias veces hasta que un funcionario del Departamento de Estado norteamericano lo desmintió de manera pública y palpable, cuando dijo que se trataba de armamento militar que iba a ser destinado a Ucrania para que enfrente la invasión de Rusia. Cuando en el convenio de entrega de las armas rusas al Ecuador había una cláusula que establecía que el Ecuador no podía donar estos pertrechos militares a ningún otro país sin el conocimiento y aprobación del donante inicial, que fue Rusia. Y yo creo que esta premura por alinearse detrás de los Estados Unidos le llevó al gobierno a cometer este error en términos de política internacional. Parece ser que las conversaciones que han habido en este tiempo han bajado un poco los niveles del conflicto, pero no lo han solucionado del todo. O sea, hay que ver cómo se maneja el gobierno, sobre todo porque, como sabemos, esto afectó a una parte importante de la exportación de banano ecuatoriano que se dirige hacia Rusia. Entonces, al quedarse el Ecuador sin el mercado ruso, no alcanza los dichos de funcionarios gubernamentales de que esto nos llevará a ser más creativos para obtener nuevos mercados, porque no es tan sencillo salir al mundo y decir quiero nuevos mercados para este producto. Los mercados internacionales no son tan fáciles de modificarse, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué es lo que ocurre en relación con este tema puntual que podría afectar fuertemente a la economía ecuatoriana en un momento en que las decisiones económicas del gobierno tienen el carácter que conversábamos anteriormente. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, sociólogo Honda. No, al contrario, yo les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes y con su distinguida audiencia. El sociólogo Mario Honda es catedrático universitario, profesor, investigador de la Universidad Central del Ecuador.